El tema de esta predicación es formando a los hijos en Dios. Formando a los hijos en Dios. El ataque en contra de la familia no es algo nuevo. Podemos ver los cristianos que desde el Génesis, Satanás atacó a la familia que Dios creó. ¿Se recuerda? Adán y a Eva en el huerto del Edén. Desde ese momento, Satanás se convirtió en un enemigo de la familia y comenzó a incitar a esta pareja para que desobedecieran ¿a quién? A Dios. Ese mismo ejemplo que encontramos ahí se repite. Satanás siempre llegará a la familia, al padre, a la madre, a los hijos, incitándolos ¿a qué? A desobedecer ¿a quién? A Dios y a su palabra. Satanás ha atacado a la familia, lo ha atacado desde el principio, y es como encontramos en la Biblia que el primer homicidio ocurrió ¿en dónde? En una familia. Caín mató a su hermano Abel. Y desde allí comenzamos a ver cómo Satanás sigue atacando constantemente a la familia, y en el tiempo presente no es algo nuevo o nada nuevo. Hoy, en el siglo XXI, se ha levantado un pensamiento, una corriente filosófica llamada humanismo. ¿Cómo, hermanos? Esta corriente humanista se ha levantado en los últimos años como un ideal, el cual promueve que el hombre es la respuesta del mismo hombre. En esta corriente humanista, el hombre se coloca como valor supremo para darle respuesta a las necesidades e inquietudes del mismo hombre. El hombre es todo. El hombre está centrado y es el hombre el que se apoya para darle respuesta a los problemas sociales, económicos, familiares y políticos. Esta corriente humanista, también en su área de psicología, reconoce que el hombre, la familia, no necesita a Dios. ¿Escuchó eso? Esta corriente humanista reconoce en la psicología y la sociología que el hombre no necesita a Dios para educar a los hijos, para formar principios y valores. Esta corriente humanista ha distorsionado el modelo de la familia establecido por Dios que encontramos en la Biblia. Y muchos de ustedes, si no es que todos, tienen pensamientos humanistas. Cuando usted educa a sus hijos y los corrige ¿con base a qué? ¿Con base a lo que usted considera que es correcto? ¿O con lo que dice Dios respecto a cómo debe corregir a sus hijos? Pues lo que dice el hermano es muy cierto. Debería ser conforme a lo que Dios dice. Pero si somos honestos delante de Dios, muchos de ustedes corrigen a sus hijos, educan a sus hijos de acuerdo a lo que ustedes consideran que es correcto. Tristemente. ¿Qué significa entonces que esa corriente humanista ha permeado a los cristianos? Y es así como vemos ahora a una sociedad centrada en el hombre con resultados humanos. ¿Cómo está la sociedad hoy? De acuerdo a esto que hemos compartido. Si el hombre educa a sus hijos, los padres educan a sus hijos, los forman de acuerdo a su criterio y pensamiento, ¿cuáles son los resultados de esa actitud, hermanos? Hoy, familias destruidas, hijos malcriados, infidelidades, adulterios, hijos que les pegan a sus padres, padres que abusan de los hijos. ¿Qué significa entonces? Que esa corriente, que ese pensamiento, colocando al hombre en el centro del mismo hombre, no ha dado resultados. Es así como vemos un incremento de inmoralidad en el siglo XXI. Dejo un apartado ahí, póngale su listón,
y vamos a Romanos 1:21. Es muy importante saber qué dice la Biblia respecto al tema de la familia y de la crianza de los hijos. Algunos de ustedes ya les pasó el tiempo de educar hijos. Algunos otros todavía tienen a sus hijos en casa. Y algunos otros están comenzando con sus hijos. Y es muy importante que sepan cómo se deben de criar los hijos en Dios. Y algunos otros que, si Dios les permite formar una familia, se casarán. Este tema es para todos. El modelo de vivir alegremente en los placeres del mundo que promueve esta corriente humanista, la Biblia le llama sodomía. Mire lo que dice Romanos 1:21. Ponga su vista ahí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué, hermanos? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué, hermanos? Entenebrecido. Dice este texto en la versión Dios habla hoy: aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando y cerrando su entendimiento. ¿Y sabe que esta corriente humanista se apropia de esto? Y Dios los entregó, dice el texto, y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido, oscurecido, dice otra versión. ¿Qué significa? Que el ser humano, cuando rechaza a Dios en su vida, él comienza a tomar decisiones en tinieblas, a oscuras, guiando su vida y la de su familia en pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Dice el texto que fue su corazón entenebrecido, lleno de oscuridad. Y sabe que difícilmente, viviendo en oscuridad, se puede acertar en las decisiones. ¿Escuchó eso? Cuando usted tiene su mente oscura, en tinieblas, difícilmente puede acertar en una decisión. Y lleve usted eso al terreno familiar. Si usted está viviendo una vida a oscuras, alejado de Dios, difícilmente podrá tomar decisiones correctas para criar a sus hijos. Por ejemplo, su hijo va a la escuela. Todos aquí, bueno, la gran mayoría tienen hijos pequeños. Va a la escuela. Y llegando a la escuela, ya sabe que hay niños de todas las idiosincrasias, ¿cierto? Su hijo de repente en el recreo se encuentra con un niño y se pelea. Y el niño de enfrente lo golpea. Y llega su hijo a su casa con el ojo y un moretón. ¿Qué le dice usted? Llega su hijo y le dice: papá, me pegaron en la casa, en la escuela. ¿Qué le dice usted? Defiéndete. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? El sabio ve el peligro y se hace a un lado. ¿Sabe qué debe hacer el cristiano? El padre cristiano: venga para acá, hijo. Si le pegaron, dígale al maestro y dígamelo a mí, y yo me encargaré de resolverlo. ¿Cuesta hacerlo? Sí, porque la gran mayoría de ustedes hacen lo primero. Y mañana, cuando ese niño crece y se mete en problemas, ya sabe cómo arreglar los problemas, porque el padre le enseñó. A golpes, a gritos. ¿Cómo educa a su hijo? Otro ejemplo: como pastor, mi deber es velar por ustedes, ¿cierto? Y cuando alguien de ustedes está mal, yo me acerco y le digo que está mal algo. Imagínese que lo hago con uno de sus hijos. Y viene el hijo con usted y le dice: papá, el pastor me dijo esto. ¿Qué le dice usted? Honestamente, ¿qué le dice? ¿Lo que usted cree que es correcto o lo que dice Dios? Porque el hijo está aprendiendo, la hija está aprendiendo, y de lo que usted le está enseñando, con esa mente que usted le está enseñando, mañana ese hijo, esa hija va a crecer y va a actuar como usted le enseñó. ¿Por qué tenemos problemas las familias en ese aspecto? Lo correcto es, pues si el pastor te dijo algo,
Por algo fue, hija. Él vela por nuestras almas y es por tu bien. Es que no me gustó. Pues no es que no te guste. Amén. Los escucho, veo pensativos, quiero pensar que Dios les está ministrando. Versículo 22. Profesando ser sabios, ¿qué? Dice otra versión, decían que eran sabios. ¿Quiénes? Las personas, el ser humano, el hombre y la mujer, que no reconoció a Dios en su vida. El hombre que no reconoció ni le dio gracias a Dios, pensó que era más inteligente. Yo le decía al inicio de la predicación, las familias de hoy, educadas bajo esta corriente humanista, se creen más inteligentes que Dios. ¿Están mejor sus familias sin Dios? ¿Están mejor, hermanos? ¿Está mejor la sociedad hoy sin Dios? La respuesta es no, está peor. Pero ellos dicen que está mejor sacar a Dios de educar a los hijos. Se creyeron más inteligentes, sabios. Pero ¿sabe qué? La respuesta es que en esa oscuridad se volvieron más necios en sus decisiones y en sus conductas. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pregunta, ¿cuál es el uso natural de las mujeres? ¿Que se casen con quién? Con hombres, ¿cierto o no? ¿Y los hombres? ¿Pero qué dice el humanismo hoy? Si te gusta la chica, mi amor, cásate con ella. Si quieres tener hijos solos, si quieres ser madre soltera, embarázate. Tú lo puedes educar solo. No ocupas de un hombre para educar a tus hijos. Así dice. Así está el mundo humanista hoy. Y así como vemos un incremento de madres solteras, de padres solteros, de mujeres con mujeres y de hombres con hombres. La palabra dejó a esta generación, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros. Ahí está. Tú no quieres nada con Dios, llega el tiempo que te ¿sabes qué? No quieres nada conmigo, te dejo, haz lo que quieras. Y ahí está el resultado. Principios tergiversados, familias divididas, destruidas, cometiendo hechos vergonzosos. Fíjese, la Biblia llama que esta acción de mujer con mujer, hombre con hombre, es un hecho ¿qué? Vergonzoso. Eso produce vergüenza. Pero hoy se exalta. Hay que respetar sus derechos de esta comunidad. No ser homofóbicos. Respétalos. Dios dice que es un hecho ¿qué? Vergonzoso. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo ¿qué? La retribución debida a su extravío. ¿Qué ha producido esta sociedad corrompida inmoralmente? El incremento de enfermedades, ¿sí o no? De transmisión sexual. Extravío significa de una desviación del uso natural. Texto 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué, hermanos? Reprobada. ¿Y sabe que es ahí donde Dios trae juicio? Y es así como la gente hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque ahora los padres están educando a sus hijos con una mente en oscuridad reprobada. Cada vez se equivocan más. Dice otra versión, como no quisieron reconocer a Dios, Él los abandonó a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Los gobiernos de muchos países, obviamente alejados de Dios, han legislado leyes que gobiernan a las sociedades de sus países. Ahora que estaba estudiando esta predicación en la semana, tuve que estudiar algunas estadísticas y me encontré que, por ejemplo, en los países de Europa, primer mundo,
Suiza, Italia, sus leyes dictaminan que una niña de 14 años es libre, que puede tener sexo con quien ella quiera. 14 años. Me encontré que España y Reino Unido legislaron para que las niñas y niños tengan relaciones sexuales a los 12 años con un adulto, con quien quieran, no es penalizado. Por otro lado, encuentro gobiernos que legislan a que cuidemos los animales. ¿Sí logra ver la discrepancia entre una cosa y la otra? Así de mal está el mundo, hermanos. Así de mal está el mundo. Sacaron a Dios de sus vidas y es así como la sociedad hoy está totalmente en crisis. Las familias están en crisis y también muchas familias cristianas. Con eso en mente, vamos al texto. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras van dirigidas hacia Israel como pueblo, como nación. Pero en el Nuevo Testamento, no lo vamos a buscar, Gálatas 6:16, nos dice que somos la iglesia, el Israel espiritual de Dios. Por lo tanto, también lo que vamos a leer va para nosotros como iglesia en el siglo XXI. Y vamos a ver con la ayuda de Dios tres instrucciones para los padres cómo deben de formar a sus hijos. Tres instrucciones. Número 1, dice el texto 5: y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera instrucción de cómo deben los padres formar a sus hijos es amar a Dios por encima de todas las cosas. Esa es la primera instrucción. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Nos habla de que debemos enseñarle a nuestros hijos que por encima de cualquier cosa terrenal, el amor, la fuerza, la energía que empleemos debe de ser ¿para quién? Para Dios. Jesucristo dijo en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Las energías que tú empleas, la fuerza, el trabajo, el sacrificio que tú empleas para educar a tus hijos tiene que ser enseñándole que Dios está por encima de todas las cosas. Amén. Esa es la primera instrucción. Pregunta: ¿lo has hecho con tus hijos? Cuando tú educas a tus hijos y le estás enseñando principios y valores, sacrificas tiempo, esfuerzo para enseñarle qué es más importante. Una carrera, que no es malo, un trabajo o Dios. Si tú a tu hijo le enseñas que hay cosas más importantes que Dios, mañana cuando ese hijo crezca va a ser lo que tú le enseñaste, que Dios es la última opción en tu vida. Vamos a Mateo 10:37, ahí sí acompáñame. El no amar a Dios por encima o sobre todas las cosas, esto va a traer presión, porque es lo que va en contra del mundo en el cual vivimos. El mundo humanista promueve que lo más importante, ¿quién es? Usted, el hombre. Esta corriente humanista dice que lo más importante eres tú. Sacrifícate por ti, lucha por ti, hazlo por ti, para ti, pero no para Dios. Eso dice esta corriente. Pero dice Jesús que debe de ser Dios por encima de todas las cosas. Dice el texto, ponga su vista ahí, Mateo 10:37: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Para muchos padres, su amor más importante es el amor hacia los hijos. Para muchos padres, incluyendo cristianos, el amor más importante para ellos es el amor a sus hijos.
Y los hijos o ese amor los ciega y hacen cosas que no debieran hacer. Cuando tú colocas a Dios en primer lugar, vas a formar a tus hijos con un amor equilibrado. Yo en algunos lugares, familias cristianas, he escuchado esta expresión: mis hijos son mi adoración. Los amo con todo mi corazón. ¿Sabe qué significa adoración? Es una palabra que solamente se emplea para Dios. Significa rendición, sumisión y servicio. Cuando usted dice, mis hijos son mi adoración, usted dice, yo me rindo a mis hijos, yo me sujeto a mis hijos y yo obedezco a mis hijos. Profundo, ¿verdad? Jesús dice aquí, a simple vista hay una contradicción, como que Jesús nos pone a decidir, ¿cierto? Porque dice, bueno, Dios quiere que lo ame más que mis hijos, pues no creo. Bueno, tú decides. Pero leamos el texto de manera detenida. El que ama a padre o a madre, ¿me ayuda a leer? Más que a mí. Hasta ahí. Jesús no dice que no ames a tus hijos o no ames a tu mamá o a tu papá. Jesús no dice que no lo dejes de hacer o que no lo hagas. ¿Qué dice? Que no los ames, ¿qué? No es digno de mí. No. Ponga su vista ahí. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Si tú amas más a tu papá y a tu mamá más que a Cristo, no eres digno de Cristo. ¿Sí lo leyó? ¿Sí lo entendió? Jesús no está en contra de que tú ames a tu papá y a tu mamá, pero que tu amor no sea mayor que para el Señor. Sigue diciendo, el que ama a hijo o hija más que a mí, si tu amor de tus hijos es mayor que el amor hacia Dios, ¿qué dice Jesús? No eres digno de mí. Fuerte, ¿verdad? Porque Dios nos dice dónde colocar nuestro amor primero. No nos está prohibiendo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No lo busque, dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Segunda instrucción, vayamos y avancemos rápido. Deuteronomio 6, versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6, segunda instrucción. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La segunda instrucción para formar o educar a los hijos es darle el lugar a la palabra de Dios que debe tener en el corazón. Enseñarle a los hijos el lugar que debe de tener la palabra de Dios en el corazón. Pero aquí hay un problema. Los padres no leen la Biblia. ¿Qué le van a enseñar a los hijos? Si tú no lees la Biblia, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo de la palabra de Dios? Como los hijos no saben de la palabra de Dios, pues los hijos crecen sin la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 1 en adelante. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, pero Dios nos da la instrucción que debe de haber un lugar importante para la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos enseña cómo educar, cómo corregir, cómo amonestar a los hijos, nuestras vidas. Dice el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, ¿en qué, hermanos? En la ley de Jehová. Hay una felicidad. ¿Sabes qué, hijo? Necesitamos leer la palabra porque allí vamos a encontrar felicidad. Texto 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Esto que estamos leyendo, hermanos, no es aplaudido en esta corriente humanista. Busca otra forma de educar a tus hijos. No les enseñes la palabra de Dios. Eso es anticuado, dicen muchos. Pero el cristiano que ama a Dios sabe que la palabra de Dios es importante para la formación de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6.
mismo Salmo 119. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese, ¿qué, hermanos? Y sabe que allí encontramos muchos ejemplos que los hijos avergüenzan a los padres porque fueron educados en pensamientos humanos. Pero un hijo que es educado y es formado con el peso de la palabra de Dios, ese hijo va a procurar que su padre nunca sea avergonzado, ni que su madre sea avergonzada. Pero ¿cuántos ejemplos de familias encontramos que los hijos traen solamente problemas a los padres? Porque de niños nunca les formaron que la palabra de Dios debe de ser importante. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿cuál es la realidad hoy? ¿De qué se llena el joven hoy? ¿O en casa de qué lo llena papá y mamá? ¿Quién está educando a los jóvenes hoy? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Quién educa a los hijos hoy? El texto dice que la palabra de Dios, pero la práctica es otra cosa, hermanos. Los padres no están cumpliendo con eso. La gente que no conoce a Dios lo hace, pero usted, la iglesia de aquí, Dios quiere que lo hagamos. El joven va a corregir su vida. Un joven mantendrá su vida cerca de Dios cuando sabe que la respuesta a sus problemas está en Dios. Imagínese su joven, va a la universidad, se encuentra compañeros, compañeras humanistas que promueven que el mundo, que la razón es mejor, que promueven pensamientos y valores homosexuales, de lesbianas, etcétera. ¿Qué hace el hijo? ¿Cede o se mantiene fuerte? O llega a la escuela y encuentra que el amigo le gusta la música del mundo, toma, fuma, se va a las fiestas, etcétera. ¿Qué hace su hijo? Dos opciones: o está firme en el Señor o se va con el mundo. ¿Quién lo preparó o quién no preparó al hijo para eso? Usted. ¿Usted prepara a su hijo para que sea fuerte cuando sea grande o para que sea fácil de llevar? El trabajo es en casa, hermanos. El trabajo lo hace usted con sus hijos. Y es así como vemos muchos hogares cristianos, cuando sus hijos van a la universidad, son arrastrados por los amigos y compañías con este pensamiento. Y al final usted dice: ¿en qué momentos mi hijo se me perdió? Si de niño buscaba a Dios, hasta cantaba en la iglesia, y hoy no quiere saber nada de Dios porque no hubo una formación. Rápidamente concluimos. Tercera instrucción. Regresemos al texto de Deuteronomio capítulo 6. Y aquí encontramos una tercera instrucción de parte de Dios para los padres. Y esta instrucción es que los padres son los responsables de educar a sus hijos. ¿Quiénes? No las escuelas, Usted no manda a su hijo para que le enseñen allá valores y principios. En la escuela van a aprender conocimiento intelectual. Pero quien educa a sus hijos en cuanto a principios y valores, ¿quién es? Usted. Usted educa a sus hijos. Y ya le comenté yo a usted el ejemplo. Llega su hijo a la casa, le pegaron, y usted va a educarlo cómo enfrentar ese asunto. Y va a aprender. Texto 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué le dice eso? Que es el padre que tiene que encargarse, aprovechar los tiempos para hablar con su hijo y enseñarle: mira, hijo, Dios es importante en tu vida. Ahora que tú estás joven, dice la Biblia que había un joven como tú, llamado Daniel, que aunque fue a un país lejano, siempre buscó a Dios. Pero la pregunta es: ¿qué habla con sus hijos? Si es que habla con sus hijos. ¿Qué habla con ellos? ¿De qué platica con ellos? Cuando come, antes de dormir, ¿qué habla con ellos? ¿Los está educando? ¿O les enciende un dispositivo para que rápido se vayan a dormir? 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Esto no es literal, hermanos, metafórico. El punto aquí es que los padres tienen que repetirle a los hijos las cosas de Dios en su vida. Si tú no le hablas a tu hijo de la Biblia, de las cosas de Dios, el hijo agarrará o tomará de donde sea para fortalecer su vida, aunque ya lo sepan. Hay cosas que los hijos dicen: papá, ya me sé la historia de Moisés, de David, de Sansón, de José, ya me la sé. Bueno, te la vuelvo a repetir para que te la aprendas. Pero si no lo hacemos, hermanos, hay cosas muy tristes. Pídele a Dios, papá, mamá, sabiduría para educar a tus hijos. Pídele a Dios sabiduría y educa a tus hijos en el temor del Señor. El mundo va a hacer su trabajo, lo está haciendo. Está promoviendo una filosofía que ha permeado a muchos hogares cristianos. Y es así como muchos hogares cristianos a sus hijos no les hablan nada de Dios. Como pastor he cumplido, le entrego el mensaje a la iglesia y que Dios nos ayude a ustedes. Yo le pido a Dios que me ayude con mi hija y en mi casa. Los que tienen hijos pequeños, que Dios los ayude para que no tengan problemas cuando sean grandes.